El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado atravesaba Jesús por los sembradíos. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Diácono Manuel, haciendo esta reflexión de este día, con esta lectura del Evangelio tomado de Mateo, donde se nos invita a observar un poco, o a reflexionar más bien un poco acerca de las leyes, reglamentos, con el cual nos regimos. Y por allí alguna vez escuché que, sobre todo por allá en los 60, la gente se rebelaba en contra de todo lo establecido, de reglamentos, de leyes, y querían vivir en libertad. Una libertad que se hacía, pues ahora sí que caso diferente, o sea, querían decir libertad, pero en realidad era libertinaje, era una desobediencia total a lo que fuera leyes, reglas, etcétera. Y podemos bien decir que las leyes o las reglas han sido creadas con un propósito, no como carga para el individuo, como carga para las personas, sino muchas veces como una manera de prevención y de mejor convivencia y de seguridad para las personas, para beneficio de ellas mismas. Por ejemplo, a mis años, ahorita ya casi 60 años, he trabajado en muchísimos lugares, sobre todo cuando más joven. Incursioné por un montón de lugares de trabajo y cada uno tenía sus propios reglamentos. Una cosa en común es que todos querían que llegara temprano a la hora, regla general para todos. El siguiente regla general para todos, que poncharan el día de asistencia, o sea que se firmaran, o había una máquina donde ponchaban la tarjeta donde le ponía la hora, el día en que estaba entrando uno y la hora de salida. Eso era general en todos lados para saber que la persona asistió a trabajar. Y ya después de ahí cada trabajo tenía sus propios reglamentos. Hay que usar determinada vestimenta, hay que usar determinados zapatos, hay que usar lentes de protección, hay que usar para el ruido de los oídos, etcétera. Cada lugar tenía sus propias reglas de acuerdo al trabajo que se estaba desarrollando. Y cuando hablamos de que esas reglas fueron creadas para el bien de uno mismo y para protección, por ejemplo, recuerdo cuando estaba trabajando en una fábrica y recomendaban que tuviera uno los lentes siempre, usando siempre. Y es porque había máquinas trabajando a una velocidad fuertísima y esas máquinas a veces despedían partículas
que salían a una velocidad increíble que si le pegaban en un ojo a la persona podía perder el ojo. En otros lados había tanto ruido que la persona tenía que usar tapones en los oídos para minimizar ese ruido, porque de otra manera, en pocos meses, la persona podía perder el oído por tanto ruido que estaba expuesto todo el día. Ahora hemos estado pasando por el tiempo de pandemia el año pasado, o hace ya, sí, el año pasado, y ahora ya casi se va levantando esos reglamentos tan estrictos. Y todos eran no para molestarnos, sino simplemente una manera de precaución de que nosotros podemos beneficiarnos de esa manera. Una regla común, los 6 pies de distancia. La otra, el uso de la mascarilla. El otro, el lavarse continuamente las manos, desinfectarse. Reglas que alguien las tuvo que crear. En este caso fue el Departamento de Sanidad, de Cuidado de Salud, para prevenir que la pandemia, que el virus se siguiera extendiendo a todas las personas, tratar de detenerlo, de pararlo, y de esa manera pues también nos beneficiábamos nosotros. Y podemos seguir checando cantidad de reglamentos que existen en el tránsito. Una calle de un solo sentido no puedes transitar por ahí. El altos tienes que hacer el alto. El semáforo no te puedes brincar la luz roja. Y todos esos son por seguridad. Te brinca la luz roja, el otro la tiene en verde, chocan. No haces el stop, el otro piensa que no, chocan. O sea, es por beneficio de la persona. Dentro de la misma familia en el hogar, hay reglamentos que se deben de observar. Por ejemplo, los jovencitos no pueden llegar hasta determinadas horas de la noche. Hay un horario en que deben de llegar. No pueden estar nada más en su cuarto encerrados. Tienen que salir a ayudar, a cooperar en alguna actividad dentro de la casa. Y así, todo para mejor convivencia y seguridad de la persona. Ahí están las leyes, están las reglas. Y honestamente, no podemos vivir sin ellas, porque se haría un caos. Entonces lo que está es, ¿las obedeces o las desobedeces? Pero no las puedes cambiar. Solamente la única persona que las puede cambiar son las personas que tienen la autoridad o que las criaron. Ellos pueden modificarlas cuantas veces se necesiten. Por ejemplo, volviendo nuevamente al COVID, estamos terminando la pandemia y hemos ido por pasos. No fue de la noche a la mañana que dijeron ya se quitó, ya todo el mundo puede hacer lo que quiera. Entrábamos sobre todo en la iglesia fase 1, donde solamente podían asistir 10 personas con el sacerdote y guardando siempre su distancia. Fase 2, ya pueden entrar 50 personas, nuevamente guardando su distancia con mascarilla, asegurándose de desinfectarse las manos, marcando su nombre, dando su información, para si en tal caso que hubiera algún contagio dentro de la iglesia. Y así hemos ido avanzando y cada fase ha traído un poco más de soltura. Ya ahora que se abrió totalmente, ya la iglesia está abierta, la gente puede entrar, ya no tienen que escribir su nombre, inclusive la mascarilla, el que quiera usarla la puede usar, el que no, no, siempre y cuando esté ya con sus 2 vacunas, para seguridad y protección de todos los demás. Anteriormente tenían que desinfectarse cada vez, o sea, el lugar, la iglesia, cada vez que se hiciera una celebración y al terminar tenía que desinfectarse. Ahora, con una sola vez a la semana o 2 veces por semana es suficiente. Pero ¿quién hizo esos cambios? ¿Quién sugirió que de esa manera? Nuevamente el departamento que lo creó. Nosotros solamente obedecemos o desobedecemos. No hay de otra. Y el día de hoy, por eso empecé diciendo que
la escritura nos invita el día de hoy a hablar un poco acerca de esas reglas. ¿Se obedecen o se desobedecen? Y en el Evangelio el día de hoy pareciera que Jesús está desobedeciendo o sus discípulos están desobedeciendo el reglamento del sábado. Para los israelitas, el sábado era el día destinado al Señor. Ese día no podían hacer absolutamente nada. Inclusive ese sabbat que le llamaban empezaba desde el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Por lo tanto, las personas se preparaban desde el viernes para tener lo que iban a comer durante esas 24 horas, para asegurarse de no tener que hacer ningún trabajo, para honrar y respetar ese día que era dedicado al Señor, a Dios. Y a esta lectura la acompaña la primera lectura tomada del libro de Éxodo. En esta lectura del día de hoy del libro de Éxodo han pasado las 9 plagas a Egipto, hacia el faraón que se ha endurecido y que no ha querido liberar a los israelitas, y Dios ha tenido que castigar o mandar muchas plagas a esta tierra para hacerles notar que Él es el único Dios que tiene poder y que quiere que libere a su pueblo. Han pasado 9 plagas y está para pasar la última, que es donde muere el primogénito de cada familia, incluyendo el primogénito de los animales, y Dios está dando instrucciones a su pueblo. Este será el primer mes, y el día 10 escogerán un cordero, el cual matarán, y lo guardarán hasta el 14, y el 14 en la noche lo asarán, y se comerán todo el cordero, no quedará nada. La sangre la untarán en la puerta, para cuando pase y vea la sangre, pase de largo. Estén comiendo, preparados, con la túnica puesta, con un bastón y las sandalias, porque como si estuvieran listos para partir. Y así será. Después de esa, después de esa plaga, el faraón, llorando triste porque ha perdido a su hijo, el primogénito, dice a su pueblo que se vaya, al pueblo de Israel. Váyanse, no quiero tenerlos más aquí en mi pueblo, en mi tierra. Y sale el pueblo de Israel. Y Dios, dándole las instrucciones, le dicen, esto lo recordarán todo el tiempo, cada año, y será perpetuo, o sea, por todo el tiempo. Lo que nosotros conocemos por Pascua, que el pueblo judío lo conmemora año con año, y nosotros como iglesia que tiene sus raíces en el pueblo judío, también lo celebramos año con año, que son las fiestas de Pascua. Dios está dando leyes específicas, reglamentos, que el pueblo o lo obedece o lo desobedece, pero no las puede cambiar. Y en el Evangelio hay reglas que se están desobedeciendo, que se están rompiendo. Y cuando los escribas y fariseos, esta clase conocedora de las escrituras, de las leyes, vienen y le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos están rompiendo nuestras leyes, están comiendo, están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado? No era el hecho de comer, era el hecho de estar cortando espigas, porque eso estaba prohibido, hacer cualquier actividad. Y los apóstoles están sacando las espigas, cortando espigas y comiéndose los granos. Y le dicen a Jesús, está prohibido.
no lo pueden hacer. Y entonces Jesús entra dando toda esta explicación. ¿No oyeron ustedes lo que hizo David en una ocasión? Que sus gente tenía hambre y entraron a comer del pan destinado para los sacerdotes en el templo. ¿Y no escucharon ustedes también que el sacerdote el sábado oficia también sacrificio, hace algo, una actividad, y no por eso está pecando? Si ustedes entendieran, misericordia quiero y no sacrificios. Toda una cátedra le está dando Jesús en esas pequeñas palabras o en esas simples frases a ese pueblo que se ha endurecido, a esos escribas y fariseos. Misericordia quiero y no sacrificios. Y termina diciendo, porque el Hijo del Hombre es también dueño del sábado. Por lo tanto, como dueño, puedo cambiar las reglas, puedo alterarlas, puedo mejorarlas. Y aquello que pareció una desobediencia para los escribas y fariseos, no se percataron, no se dieron cuenta que el mismo que crió aquellas leyes es el mismo que las está alterando el día de hoy enfrente de ellos. Porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Ese Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que tiene la potestad, que tiene ese poder de cambiar, de alterar las mismas leyes que Él creó, y quedarán cambiadas. Ahora el sábado, para el pueblo cristiano católico, no tiene mayor sentido, sino se movió ahora para el domingo. El domingo, día en que recordamos la resurrección de Cristo, y aquellas veces en que Cristo se estuvo apareciendo a los apóstoles, generalmente en domingo. Además, domingo viene de la palabra Dominus, que significa Señor. Jesús, Dios mismo, hecho hombre, caminando aquí en la tierra, cambiando, alterando la ley, ese reglamento que había sido escrito, dado por Dios, y Él con esa misma autoridad lo cambia. La invitación para nosotros el día de hoy. Observamos, obedecemos o desobedecemos. Si desobedecemos, habrá consecuencias. Si obedecemos, habrá consecuencias. La diferencia, si obedecemos, las consecuencias serán positivas. Si desobedecemos, las consecuencias serán negativas. Como aquel niño en la casa que no obedece las reglas, y habrá castigo. La obedece, habrá premio. De la misma manera, el día de hoy esta escritura nos invita a cada uno de nosotros a que observemos esos reglamentos, estas leyes estipuladas y dadas por Dios. Jesús vino a sintetizar todos aquellos mandamientos difíciles de entender muchas veces, difíciles de observar, y lo redujo solamente en dos mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, y al prójimo como uno mismo. Más tarde dirá San Agustín, ama y haz lo que quieras. Reduciendo, resumiendo en esa simple oración todo el mandamiento. Y Jesús lo dijo, en esto se resume la ley y los profetas. Ama al Señor tu Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas
y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos, respetaremos, obedeceremos. Y esa es nuestra invitación. De ti depende, de mí depende, de nosotros depende, que el día de mañana podamos obtener el premio a nuestra obediencia en una vida eterna, o el castigo a nuestra desobediencia en un castigo final, en el lago de fuego. Que este día Dios nos ayude, nos dé esa seguridad, más que nada esa decisión de querer observar sus leyes, caminar con Él y tener así la seguridad de un premio después de esta vida, el premio de la vida eterna. Que así sea.